no voy a tratar de abarcar todo, simplemente tomé 3 pasajes principales, voy a citar otros más, pero 3 pasajes centrales para ver algunas cositas que nos dice el apóstol Pedro, algunas cosas que nos dice Pablo, algunas cosas que nos dice el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que en el sistema del mundo donde estamos viviendo, podríamos decir, hay 2 fuerzas, o sea, está Dios y está su enemigo. La Biblia le da muchos nombres al enemigo. Lucero de la mañana es quizás el más antiguo, y ahí en el Antiguo Testamento lo va a mencionar como lo máximo de la creación de Dios, hasta que se halló en él maldad. Ahora, hay distintos nombres que podemos darle, pero quizás el más conocido en el Nuevo Testamento es Satanás. Hay libros, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Búsquenlo después si les gusta leer. Había un predicador que tomó un pasaje, uno de los que yo voy a tomar hoy, vuestro adversario el diablo, para tratar ese tema. También un libro interesante para leer. Entre los viejos misioneros de Palabra de Vida, hubo un predicador que vino y dio una conferencia sobre este tema, y debe haber repetido más o menos unas 500 veces la expresión entonces el diablo. Entonces la expresión nos quedó grabada entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces el diablo. Y a veces lo miramos como algo místico, algo que no nos gusta hablar, que no nos gusta tratar. La realidad es que está y trabaja, hace su obra en el sistema del mundo. Cuando nosotros pensamos en los enemigos del cristiano, son Satanás, el mundo y la carne. Pero si lo miramos bien, lo evaluamos bien, tanto el mundo como la carne son gobernados, controlados e influenciados por Satanás, por el diablo. Después está el otro lado. Cada cosa mala que hacemos le echamos la culpa al diablo. Este Satanás que se metió la cola. Y no nos hacemos cargo de que somos nosotros muchas veces. Y ahí es donde podemos tomar ese concepto de la carne, es nuestra carnalidad, sí, influenciada por Satanás, pero es una realidad, nuestra carnalidad, no es la culpa del diablo, sino de mi pecado. Ahora, hay una realidad. Él tiene un plan y una estrategia para atacar a aquel que cree en Dios. Y es interesante porque hay algo que él no puede hacer contra aquel que ha puesto su fe en Cristo y ha nacido de nuevo. No le puede quitar la salvación, pero le puede arruinar la vida cristiana para hacerlo un inútil en todo sentido. En primer lugar, para que no disfrute, para que no goce de todo lo que Dios tiene para él, e incluso para que no esté compartiendo la fe con otro, para que otro también disfrute y venga al conocimiento de Dios. Entonces, ahí tenemos una tarea hermosa nosotros, los del pueblo de Dios, de estar advertidos. Y el primer pasaje que les quiero leer es el de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 8, donde la Escritura nos va a decir: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro escribe esto y permítanme ir a los evangelios, a Lucas, capítulo 22, donde el Señor Jesucristo le habla a Pedro en ese último momento de Jesús con sus 12 discípulos allí en la última cena antes de ir a la muerte. Él lo mira a Pedro en el versículo 31, Lucas 22, 31, y le va a decir: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, y ese os ha pedido es a todos ustedes, pero por alguna razón que la va a manifestar más adelante, que es la negación de Pedro, le está hablando a Pedro. Pedro era muchas veces el vocero del grupo, por eso muchas veces Jesús le habla a él hablándole a todos, y acá le va a decir: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y vemos el cumplimiento de esto, de esta última frase, ahí en Juan 21, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Pedro y 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y después le dice: sígueme. Y Pedro lo mira al Señor y le dice: ¿y qué de este, de Juan? Y le dice: vos no te preocupes por él, seguime vos. Y el Señor Jesucristo en este pasaje de Lucas nos va a revelar una realidad, y es la realidad de que el diablo constantemente, Satanás, está queriendo atacar y destruir la vida del que cree en Dios. Sí, no aparece con un tridente y con los cuernitos. No, eso es figura de la mitología. Pero es una fuerza espiritual real, es un ser invisible para nosotros que no aparece, pero está ahí. Y la advertencia del Señor a Pedro es: Él vino para pedir permiso para zarandearte como a trigo. ¿Se acuerdan de otro pasaje donde el diablo pidió permiso para zarandear a alguien? Job, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia. En Job capítulo 1, los primeros versículos, a partir del versículo 4 en realidad, se presenta el diablo ante Dios y le dice: Job te sirve y te sigue porque vos lo rodeás de bienes. Sacale todo y vas a ver que se olvida de vos y reniega de vos. Con permiso de Dios, el diablo le saca todo. Job nunca lo vio al diablo, ni se enteró que el diablo estaba metido en eso. Pero la realidad era, el diablo, con permiso de Dios, le saca todo a Job. Y aparece el capítulo 2, versículo 1, aparece de vuelta el diablo delante de Dios, y Dios le dice: ¿viste qué bien me hicieron Job, no? Qué bien que se portó en medio de todo. Piel por piel, dice, ¿no? Le sacaste todo, pero todavía está sano, está fuerte, es un hombre capaz, seguro que él piensa que se va a sobreponer. Bueno, te doy permiso para que vayas un paso más, le quites la salud. No tomes su vida, pero quítale la salud. Y ¿sabés? Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, nos va a decir: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y es interesante porque ahí Santiago nos da 2 palabritas: tentación y prueba. Que si uno lee
que en el idioma que fue escrito la Biblia es la misma palabra. El traductor le da dos palabras distintas para que la entendamos. La tentación es la trampa para que pisemos el palito. La prueba es la dificultad. El diablo viene a poner la trampa para que pisemos el palito y nos enojemos con Dios. Tentación. Dios permite la dificultad, la prueba, para ver cuánto confiamos en Él. Y este es el concepto de Él os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y es interesante que la enseñanza en la Biblia tiene muchas veces ilustraciones de cosas que en aquel tiempo se vivía. Se juntaba el trigo en grandes manojos, gavilla se llamaba, se amontonaba un montón, se cortaba, ya maduro, se ataba, se le ataba una soguita, mayormente hecho de alguna planta más resistente, se cargaba al hombro y se llevaba a un lugar. En ese lugar había un palo bien clavado en el medio y se ponía a los bueyes, 2, 4 a veces, dando vuelta alrededor del palo, pisando esa gavilla, desmenuzándola. Había quien venía y sacaba todo lo que era la paja, se la llevaba, pero después quedaba el grano mezclado con un poquito de paja molida, especialmente la que estaba alrededor del grano, la granza le llamábamos nosotros en el campo. Es la pajita que cubría el grano, que le daba protección, y un poquito de la paja grande que se molía. Entonces eso se sacaba y se tiraba al viento, se llama aventar, tirar al viento. El grano pesado cae, la paja se la lleva el viento. Con el tiempo, el hombre creó máquinas y si vos ves una cosechadora de hoy, lo que tiene es, vos decís, ¿para qué semejante cosa? Bueno, todo entra adentro y ese proceso que lo hacían los bueyes afuera, lo hace la máquina dentro de la máquina. Y el último proceso es una zaranda. Y vos ves que por la cola de la máquina va cayendo todo lo que es paja, pero todo lo que es grano va subiendo arriba, algo se llama tolva, se guarda ahí y después pasa un carrito que lo lleva a un depósito. Pero pasa como por 4 o 5 zarandas. La primera es algo grande que saca la paja, pero después hay distintas zarandas con viento que van limpiando. Ahora vos imaginate ese grano, está en la espiga, feliz y contento disfrutando de la vida. Y de repente lo recontramuelen a palo para sacarlo de esa espiga para que termine en la panadería y yo pueda comer pan. Ese es el proceso de Dios. Claro, Satanás me pidió para zarandearme como a trigo. Pero qué hermoso es pensar que Dios permite ese zarandeo para que salga lo mejor de mí, trabajar en mí y formar lo mejor en mí para que después sea útil. Y tiene doble utilidad, alimentar o reproducir. Ponerlo de vuelta en la tierra, que germine y dé una nueva planta. Ahora, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Ahora, ¿sabés qué dice el pensamiento que sigue? Yo he rogado, yo he orado al Padre, yo he orado por ti. Cristo intercediendo por tu vida y la mía para que frente a esto yo me mantenga firme. Y no puedo no ir con mi pensamiento a Juan 17. A partir del versículo 14, cuando el Señor en esa última cena con los discípulos ora por ellos. Señor, te ruego por ellos. Qué hermosa esa oración del Señor. Padre, te ruego por ellos.
No que los saques del mundo, no que los saques de las situaciones difíciles, no que los saques de las circunstancias que no les gustan, que no quieren. No, ruego por ello, para que puedan pasar por lo que les toque pasar con victoria. ¿Mm? Y Romanos 8:34 nos dice que Cristo hoy está a la diestra de Dios, resucitado de los muertos. ¿Y saben qué hace? Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Míralo a Jesús sabiendo que vos sos probado, sabiendo que vos pasás situaciones difíciles, sabiendo que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero Él está intercediendo ante el Padre por tu vida. Y no importa lo que vivas, el Señor dice ante el Padre, rogando, Señor, sostenelo, ayúdalo, que no afloje. Y fíjate la expresión que usa, ¿cuál es el motivo de oración? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y lo que pasa en este pasaje inmediatamente es que el Señor va a decirle a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Y no tenés que ir muy lejos en el relato, ni en el tiempo. En esa misma noche, Pedro negó al Señor. Y el Señor sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que Pedro se iba a acobardar, que iba a manejar mal situaciones. En un momento sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, creyendo que él con su poder iba a librar a Jesús. En medio de todo eso yo estoy orando para que no te falte la fe. Que en medio de las circunstancias difíciles que te toque vivir, aun cuando niegues la fe con tus actos, me niegues a mí, que vos puedas mantenerte. Y vos decís, pero no se cumplió en Pedro. Cuando yo voy a Juan capítulo 21 y veo ese encuentro de Jesús resucitado con Pedro, restaurándolo a la comunión y dándole la oportunidad del servicio, veo a un Pedro zarandeado, que pasó por lo peor de la tormenta, por lo más difícil de la situación. Pero en medio de la noche y de la oscuridad, él aferrado a su Señor. Claro, lo vemos hoy en la historia, ¿no? Ahora, cuando vemos los discípulos, no sé si ustedes se acuerdan que Jacobo y Juan vinieron acompañando a su mamá y su mamá les hace un pedido, en Marcos capítulo 10, hay varios pasajes que lo cuentan, pero Marcos capítulo 10, versículo 38 es uno de estos pasajes. Llegan y ¿qué pide la mamá de ellos? Señor, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, que cuando vos gobiernes ellos sean los capos, los que estén uno a tu derecha, otro a tu izquierda, que tengan el mejor puestito. Eso es acomodo político, ¿viste? El mejor puestito. Y Jesús le dice, la cosa no va a ser así de fácil, va a ser difícil, va a haber persecución. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Señor, estamos dispuestos hasta la muerte contigo. ¿Y saben qué fue la respuesta del Señor? Les creo. Yo estoy orando para que tu fe no falte. Y cuando pases la hora de la prueba, sigas con fidelidad. Y tanto Jacobo como Juan, al igual que Pedro, terminaron muertos por la causa de Cristo. Su fe no faltó. Y aunque vino Satanás, el diablo, a zarandearlos como trigo, ellos se mantuvieron. Y este es el Pedro que después nos escribe
lo que leíamos en Primera de Pedro. Ahora sí vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Y él va a decir, vuestro adversario el diablo. Yo le decía que había un libro con este título, ¿no es cierto? Vuestro adversario el diablo. Sí, el diablo es el enemigo del creyente, del que tiene su fe puesta en Cristo Jesús. Y Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, va a decir, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Saben qué es esto? Un plan maquiavélico que tiene el diablo bien armado y perpetrado para robar, matar y destruir. Esto es lo que él quiere hacer con toda la humanidad. Ahora, el día que alguien pone la fe en Cristo, sale de ese dominio. Pero sus maquinaciones, su plan, son anular al Hijo de Dios. Que no puedas disfrutar de la vida cristiana. Y si no disfrutás de la vida cristiana, no tenés gozo para compartirla. ¿Qué le voy a hablar a aquel de que Cristo puede bendecir su vida si yo no me estoy dejando bendecir por Dios porque vivo en mi pecado? Satanás, como nuestro adversario, está maquinando constantemente y no sé cuánta similitud podemos tener unos con otros. Pero comparado con las diferencias, las similitudes son absolutamente nada. En términos generales podemos decir, tenemos dos ojos, una nariz, mano, pero entra el detalle y las diferencias. Y él tiene un plan maquiavélico, una maquinación, un plan bien orquestado, porque sabe cómo atraparme a mí y cómo destruirme a mí, pero lo tiene con cada uno de nosotros. Y él sabe qué es lo que nos gusta como pecado, qué es lo que nos hace brillar los ojitos, levantar las antenas de lo pecaminoso, y lo va a poner por delante de manera constante. Él sabe cómo meterse en una conversación, en un matrimonio, para crear un conflicto. Él sabe cómo meterse en una relación padre e hijos para meter conflicto. Y lo va a hacer constantemente. Sabe quién es más proclive a la desesperación por lo económico y aquel que es más bien abandonado y le va a ofrecer otra cosa. Y constantemente él está ofreciendo. Cuando escuchábamos hace algunas semanas la parábola del sembrador, de repente una semilla cae en una tierra y crecen los espinos al lado y la ahogan. Y dice la Escritura que eso es aquel que los afanes de este siglo. Y Satanás sabe cuál es el yuyo del afán de este siglo que tiene que hacer crecer al lado tuyo para ahogar tu vida espiritual. Vos sos la tierra. La semilla es la palabra de Dios, pero Él viene y siembra la cizaña, siembra el yuyo, que sabe cómo va a prosperar para ahogar tu comunión con Dios. Es nuestro adversario que viene para destruir. Y la otra expresión que usa acá, que nuestro adversario el diablo es como un león rugiente. Y el concepto es un león con hambre. Y los discípulos tenían bien en claro este gráfico, principalmente por una razón.
muchos cristianos iban a parar adentro del circo romano. Y una de las cosas interesantes que hacían los romanos en el circo, donde ponían la gente adentro sin armas, los cristianos los ponían sin armas y soltaban fieras para que los ataquen, tenían a las fieras con hambre. No sé si alguna vez tuviste un animalito, yo tengo uno, que lo suelo tener atado cuando hay mucha actividad. En el momento que lo largás, ¿saben a dónde va primero? Al fondo, a ver si Juanchi no le tiró algo de comer. Sabe muy bien dónde hay y dónde buscar para comer lo que haya. El león rugiente era ese león enjaulado por varios días, hambriado, para que cuando fuese soltado en el circo, la ceguera que produce el estómago vacío salga a atacar sin importarle el riesgo. Bueno, así es el diablo, un león rugiente. Recuerdo que soltero todavía, ya había terminado el instituto bíblico, me fui a trabajar en una misión entre los Huichí en Formosa. Y hacía base en la misión Laguna Yacaré. Una prima mía fue en el año 69 a trabajar allá como enfermera, todavía está, Cata. Ahí está Cata, firme como rulo estatua. Saca la cuenta los años que está Cata ahí. Yo tenía 12, así que 55 años está. Ahí está. Ahora, fui a visitarla y estar con ella. Y viví con ella 3 meses en su casa. Ella había vivido con nosotros cuidándome a mí cuando mis hermanitos más chicos nacieron, así que éramos casi hermanos, una hermana mayor. Pero de ahí yo salía al monte. Y había muchas casas de criollo. El criollo era el hombre que vivía en una pequeña comunidad y tenía su quinta y sus animalitos. Mayormente chivas y vacas en esa zona. Todas las noches había que encerrar las chivas, ponerlas en un corral y revisar 2 cosas del corral. Que no hubiese ningún palo flojo, porque era todo hecho con palitos uno al lado del otro, que no hubiese ningún palo flojo y que no hubiese ninguna rama desde la cual el león podía saltar adentro. El león americano o puma, que todavía había mucho. Eso es lo que hace el diablo, buscando un palito flojo o una rama por donde meterse. Es nuestro adversario, nuestro enemigo, no le importa nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, y busca por dónde meterse. Con el solo fin de destruir, tiene un plan para hacerlo. Y es interesante que Pedro me va a dar las armas para defenderme del adversario, el diablo, que como león quiere destruirme. En el versículo 4, que no leímos, está hablando de los pastores, pero hace una mención muy linda de el príncipe de los pastores. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, él era un pastorcito de ovejas. Y David dice a Saúl: cuando venía contra mí un oso o un león queriendo arrebatar una oveja, yo me paraba, ponía mi vida enfrente y no me la iban a arrebatar. El príncipe de los pastores, Jesús, nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Qué hermoso es saber que Él está ahí. Ese príncipe de los pastores. Ahora, el versículo 5, si bien
Por la primera frase da la idea que le habla a los jóvenes, pero la segunda frase dice, sumidos unos a otros, sumisos unos a otros. ¿Sabés qué me va a defender del adversario? Es someternos los creyentes el uno al otro para cuidarnos y sostenernos. El versículo 6 va a hablar de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ponernos bajo el cuidado del Padre. El versículo 7 dice, ¿tenés ansiedad? Anda con tu carga a Dios, porque Él cuida de vos. Poné tus cargas sobre el Señor. El Señor Jesucristo nos invita a poner nuestras cargas sobre Él, porque Él va a cuidar de nosotros. Y después el versículo 8 va a hablar de velar, estar alerta, despierto, estar atento. Y esto tiene que ver con el concepto que yo les decía, cuidar que el león no tenga por dónde entrar. Estar atento para que el león no tenga por dónde meterse. Y el último concepto, el del versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Parate firme para resistirlo. Y vamos a ver eso un poquito más en el otro pasaje, que es el pasaje de el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10. Y no lo vamos a ir tratando exactamente en el orden, pero vamos a tratar de tomar todos los conceptos que nos da Pablo acá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá está otra vez el concepto. El diablo está acechando, ese adversario, león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar, está al acecho. Está tan al acecho como esos muchachitos que andan en la calle de a 2 o 3 juntos y mirando a ver quién se descuida. O te subiste a un colectivo y estás con el celular mirando ahí justo al lado de la puerta. Y el vivo sabe cómo manotear y salir corriendo en el momento justo. Así es el diablo. Y vos te quedás dolido y llorando. Decís, ¿por qué no me cuidé? Sabía que me iba a pasar. Bueno, el celular va y viene. El diablo anda acechando para querer destruir tu vida y es tan difícil recuperarte después que él te hizo caer. Él anda ahí acechando. Fíjate, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí nomás vamos a leer y
comentar un poquito también. Ahora, la expresión que usa el versículo 12 es que la lucha nuestra no es contra sangre y carne. Y lo que literalmente está diciendo es, si tenés un conflicto con otra persona, un falso maestro, con una falsa enseñanza, o en tu andar diario, en tu familia, en las relaciones, alguien que te robó, alguien que te estafó, no te preocupes, no es contra otra persona. Tenés que entender, como hijo de Dios, como creyente, que la lucha es con el diablo que quiere verte fracasar en la vida cristiana. El real enemigo que tenemos es el diablo, que está acechando para ver de qué manera te atrapa. Y a uno lo atrapa con la vagancia, hablábamos ayer, el luchar con la pereza. A otro los atrapa con el exceso de trabajo. A otro los atrapa con las relaciones, los conflictos unos con otros. Y él en sus maquinaciones está acechando para ver dónde te encuentra. Es una de las expresiones que usamos bastante. Escuchás a alguien estornudar en la primavera y ¿qué decimos? La alergia a la primavera. ¿Y por qué no le agarra a todos y uno está más bajo de defensa que otro? El diablo anda viendo a ver a quién va a encontrar bajo en defensa y se le va a querer meter para atacar y destruir. Y el concepto este de que no tenemos lucha contra sangre y carne es esto. Y va a describir contra quién realmente tenemos lucha. Y es interesante porque esto que Pablo nos dice acá, que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. En un par de hojitas más adelante, en Colosenses, capítulo 2, el versículo 15, nos va a decir, el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una acusación contra nosotros, hoy esa acusación no está más. ¿Por qué no está más? Porque él despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben qué? Esos potestades de las tinieblas no pueden llegar a nosotros. Claro, no nos olvidemos lo que empecé mencionando de Lucas capítulo 22. Satanás pide permiso para zarandearnos como a trigo. Sí, pero ni él ni todas sus huestes es más poderoso que nuestro Cristo. No lo es. Y 2 hojitas para atrás, en Efesios capítulo 1, va a hablar del poder que resucitó a Cristo de los muertos. Versículo 19. Cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Cristo fue resucitado y sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les citaba recién Romanos 8:34? Que Él está ahí intercediendo por nosotros. ¿Y por qué puede interceder por nosotros? Porque Él está sentado en ese lugar, versículo 21, y Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el siglo venidero. O sea que no hay poder de Satanás y sus huestes que pueda frenar la obra y el poder de Cristo.
Entonces, con el permiso de Dios, Satanás y sus huestes van a venir hacia nosotros con el fin de tentarnos, hacernos caer. Pero Dios va a tornar eso en una prueba, algo para fortalecerme, para sacarme lo malo e ir puliéndome para presentarme como una joya delante de Él. Él va trabajando y queriendo perfeccionar. Y lo que Satanás y sus huestes quieren usar para destruir tu vida, Dios lo quiere usar para sacar grandeza, brillo, valor. Todo está como yo reacciono a lo que Dios va permitiendo en mi vida. Alguien me estafa. Puedo quedarme amargado toda la vida reclamando o dejarlo en las manos de Dios. Y aun cuando esa persona sea un creyente y sea siervo de Dios, yo pueda pegarle un abrazo y decir, no importa, lo dejé en las manos de Dios, confío en Él, dependo de Él. No importa lo que otro te haga vos le podés poner, es creyente o no es creyente, actúa como no creyente. Vos no te preocupes, problema de él con Dios. Dios va a trabajar en él. Preocúpate por tu vida. Cómo vos te estás dejando trabajar por Dios en tu vida. ¿Sabés? La lucha no es con personas, sino que es una guerra espiritual que tenemos ahí. Ahora, el siguiente concepto es que tenemos herramientas de parte de Dios de cómo trabajar en nuestras vidas. Y fíjate el versículo 11. Va a decir, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestite, toma todo lo que Dios proveyó para formar la vida espiritual en vos. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y hay un pasaje que me gusta del Antiguo Testamento de Zacarías. Zacarías fue el profeta que en tiempo de un tal Josué y un tal Zorobabel, Josué era el sumo sacerdote, Zorobabel era el gobernador de la restauración del templo. Habían estado esclavos en Babilonia 70 años, el templo destruido, y habían venido, habían regresado, y de los escombros el Señor les permitió levantar el templo. Y claro, el primer templo lo había hecho Salomón con mucho poder, con mucho dinero, con mucho poder económico, y esto, a fuerza de trabajo y esfuerzo, habían logrado levantar un templito. Más o menos las mismas dimensiones de la parte central del lugar santo, el lugar santísimo y el patio alrededor, pero no todo lo majestuoso que había sido antes. Y encima había gente que se lo venía y se lo decía, ¿no? Y es hermoso porque Dios usa a Zacarías para hablarle a este pueblo que no es con ejército ni con espada, no es con el poder de ellos, sino con su espíritu. Es el obrar del Espíritu de Dios, no el poder y la capacidad del hombre. Y cuando acá va a hablar de vestirnos de toda la armadura de Dios, es tomar todas las herramientas que Dios te dio para que puedas afirmarte y luchar. Y va a ser una descripción ahí de la armadura, es para hacer un estudio de cada uno de los conceptos, no lo vamos a hacer ahora, simplemente vamos a pasar por esto, vamos a pasar por las partes de la armadura. El versículo 13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y es interesante que la palabra tomar en estos próximos versículos la va a usar 4 veces. Y esto habla de mi acción, tomar, estar firme, mi acción, vestirme, que lo vuelve a decir más en el versículo que sigue, es mi acción, es yo actuando para tomar lo que Dios me da para no dejarme destruir por el enemigo. Dios pone todo a mi disposición, pero yo tengo que tomarlo. Y fíjate que cuando va a hablar de tomar toda la armadura de Dios, lo primero que menciona es firmes, ceñidos con la verdad. Firmes, ceñidos con la verdad. Y no sé si usa una expresión ahí, ceñidos vuestros lomos. Nosotros en nuestra forma de verlo a veces pensamos, el lomo está acá. Pero si vos vas a la carnicería y le pedís un lomo de vaca, te va a sacar un pedazo de esta parte, pero del lado de adentro. Ahí está el lomito. Este de acá es el bife chorizo, del lado de afuera. Pero del lado de adentro está el lomito. Nace en la puntita del hueso de la cadera, finito, y va para arriba, cada vez más ancho. ¿Viste que el lomito tiene forma de pescado? ¿Por qué? Esto es el lomo. Y cuando dice ceñido los lomos, está diciendo ajustate el cinto. Y tiene que ver con una práctica de la antigüedad. Usaban ropas largas hasta los tobillos por el calor, pero ropa que era muy incómoda para trabajar, para luchar o para hacer un camino largo. Entonces, el cinto era para levantarte la ropa y ajustarte los vestidos para poder caminar, luchar o trabajar con comodidad. Y cuando dice ceñido los lomos con la verdad, está diciendo que la verdad sea lo que ajuste toda tu vida y eso te va a dar libertad para hacer lo que tenés que hacer. Después va a decir vestidos, ¿con qué? Con la coraza de justicia. Y para tomarlo con un ejemplo de hoy en día, el chaleco antibala. El chaleco antibala. La justicia es lo que te va a proteger. Vos decís, ponele a un policía el chaleco antibala y no le cubre ni un 25% de lo que es el cuerpo. Pero le cubre ciertas partes muy vitales. Y es la justicia de Dios practicada en mi vida lo que va a cubrir esas partes. No lo dejes. Después va a usar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en este lugar, no está hablando del evangelismo. Si vos lo mirás en el contexto, no está hablando del evangelismo, sino la convicción en el evangelio que creíste. ¿Creíste en el evangelio para salvación? Bueno, eso es, esa verdad es la que te va a hacer caminar firme. Después va a usar el yelmo, me salté uno, el escudo de la fe. La vida de fe, confianza en Dios, es lo que te va, y acá lo relaciona con lo mismo de antes, a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estaba escuchando un mensaje sobre Hebreos 11 y el predicador dijo algo interesante. Fíjate que en Hebreos 11, cuando hace la lista de hombres y mujeres de fe, va a hacer una lista de personas que la fe los llevó a la obediencia. A veces usamos la fe para decir, y yo tengo fe que Dios me va a dar esto.
Yo tengo fe que Dios va a hacer aquello. ¿Sabés? La fe en la Escritura es una fe no para ver qué es lo que Dios te da, que podés pedirle a Dios y Dios te va a dar. No estoy negando eso. Pero no es para ver qué conseguís de Dios, sino para ver cuánto vos obedecés a Dios, porque le creés a Dios. Y eso es lo que va a apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno está atacando tu vida, tu matrimonio, tus relaciones, tu trabajo. ¿Cuánto le crees a Dios y actúas en obediencia a Dios y te das cuenta que esa obediencia a Dios, esa vida de fe porque le creíste a Dios, te protege de ser destruido por el enemigo? Después va a hablar de el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación tiene que ver esa seguridad que el creyente tiene en quien ha creído para salvación. Tengo la salvación no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo hizo en mí y por mí, y me la regaló. Y es una seguridad. Y termina el último concepto, que es el de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acá permítanme decir algo que pocas veces digo. Es importante entender a qué se refiere con espada acá en este lugar, porque, a ver, cuando yo escucho la palabra espada, ¿qué se me viene a la mente? Un arma larga así, grandota, como la de algunos de aquellos guerreros de los caballeros esos que iban a conquistar Jerusalén en el año 1000, 1100. Hay diferentes tipos de espada. Es como si yo dijese, agarró el arma de fuego, que pudo haber agarrado una pistola, una ametralladora, una escopeta, un rifle. ¿Sí? Bueno, es interesante que acá es bien específico. Es la espada tipo la bayoneta que iba en la punta de un fusil hace 200 años atrás, que cuando te quedabas sin bala, agarrabas ese fusil y peleabas. Es ese arma corta, no para defenderte, sino porque vas a atacar por tu vida. Y es el concepto de la espada del Espíritu. Sin el poder del Espíritu de Dios en tu vida, es imposible que te puedas defender del ataque del enemigo. Satanás vino para zarandearnos como a trigo, vino para destruirnos. Y él quiere que nosotros quedemos en el camino. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque con la palabra nos vamos a poder defender. Y te hago una referencia. Los que tuvimos hoy en la primera reunión, en la Santa Cena, Carlitos cerraba con un pasaje. Y uno de los pensamientos que Carlos nos cerraba era, ahí en Hebreos capítulo 4, Cristo venciendo en el momento de la tentación. Unos versículos antes, en el capítulo 2, versículo 18 de Hebreos, va a decir, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te pregunto, ¿cómo venció Cristo en la tentación? ¿Con qué venció Cristo en la tentación? Con la palabra. Andá, lee después, tranquilo, Mateo capítulo 4, ese pasaje de Jesús frente al ataque de Satanás. 3 veces vino 3 formas distintas de ataque. Y cada uno, él sacó esa bayoneta, ese arma corta y dijo, así yo me voy a defender. Me voy a defender con la palabra. No vas a poder destruirme. Le voy a creer a Dios. Y es el conocimiento de la palabra de Dios aplicada en mi vida lo que va a ser esa espada que me va a defender del ataque del enemigo.
El pasaje comienza en el versículo 10 con la expresión, por lo demás, hermanos míos. Qué hermoso, ¿no? Le está escribiendo a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y les va a decir, tomen su fortaleza en Cristo. Pero se los afirmo un poquito más. Tomen su fortaleza en el poder de su fuerza. Yo le leía recién Efesios 1, del 19 en adelante, que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para nosotros. Y no sé si se acuerdan que justo la primera frase en la Gran Comisión, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y uso una expresión que para los viejos era común en los dibujitos animados. Yo tengo el poder. Eso dijo Cristo. Yo tengo el poder. Y por eso Pablo va a decir acá, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él vino para zarandearnos, para destruirnos y nos va a atacar. Pero yo tengo todo lo que necesito en la palabra de Dios para fortalecerme. Y el versículo 13 va a decir que debo tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para poder aguantar hasta el fin, firmes todos los días hasta el fin, no un día o dos, sino cada día. Y concluyo con un último pensamiento, el del versículo 18. Orando en todo tiempo. La vida de oración, o sea, esa vida de comunión con Dios. Y va a agregarle a la palabra oración súplica. Y va a agregarle a la palabra súplica velar, el estar atento. Y le va a agregar a la palabra velar perseverancia, constancia. Esa oración que no es de un momento, no es de un instante. A veces citamos 1 Tesalonicenses 5, 18, el orad sin cesar, como que es una oración rápida. Sí, la oración rápida es buenísima, como un punto más dentro de una vida de oración. Y es esta vida de dependencia en Él lo que me va a mantener alerta contra el ataque del diablo y que me va a ayudar a usar las herramientas para que el diablo no llegue a mí para destruirme. Oramos. Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este día, este tiempo. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos lo que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar estas verdades y apropiárnoslas en nuestra vida para que podamos, Señor, vivir una vida cristiana victoriosa. Señor, que aquellos que no te conocen puedan darse cuenta que están en el lado equivocado, pero por la gracia y obra de Cristo pueden acudir a ti y tú puedes dar perdón de pecados y vida eterna. Y ayúdanos a los que hemos puesto nuestra confianza en ti para que nuestra vida pueda ser vidas de victoria por acudir en confianza a ti cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.